administrativo, el arquitecto Carlos A. Rubio Cancela, nuestra subdirectora, la arquitecta Gloria Milagros Ortiz Lugo, el personal que labora en la Oficina Estatal de Conservación Histórica y esta servidora, la doctora Lilian Lara Fonseca, les doy la más cordial bienvenida a la sala maestro Rafael Cordero del cuartel de Valleja. Agradezco la presencia de los representantes de diversas entidades culturales e interesados en la conservación de nuestros recursos patrimoniales que se han dado cita a esta importante conferencia denominada Dataciones Absolutas del Arte Rupestre Pictográfico de Puerto Rico, que ofrecerá el doctor Reniel Rodríguez Ramos. En este momento quiero destacar la presencia de uno de nuestros invitados especiales, el arqueólogo Raymond Feliciano González, miembro de la Junta Revisora de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, que está por allí. CICLO es un importante foro que viabiliza la divulgación de investigaciones subvencionadas con fondos del Historic Preservation Fund. De esta manera, en los últimos años, la OSH ha fomentado la diseminación de estudios novedosos, supervisados por personal de la oficina, que giran en torno a temas particulares sobre la historia, la arquitectura y la arqueología. Esta noche disfrutaremos de una de las charlas que más expectativa ha provocado entre un público interesado en el estudio de nuestro pasado, en particular el periodo precolombino. Precisamente, la conferencia Dataciones Absolutas del Arte Rupestre Pictográfico de Puerto Rico, que ofrecerá el doctor Rodríguez, recoge los hallazgos de un estudio realizado en parte con una aportación de fondos del Historic Preservation Fund. Es importante destacar, la OSH cuenta en su acervo con otros estudios disponibles para revisión en los que el arqueólogo ha fungido como investigador principal o colaborador. Entre estos destacan trayectorias de producción en la confección de útiles líticos en los sitios La Hueca y Punta Candelero, fuentes de lítica en Puerto Rico prehispánico y la ocupación temprana del interior montañoso de Puerto Rico, los casos de Cueva Ventana y Salto Arriba. Para los que hemos tenido la oportunidad de escuchar al doctor Rodríguez en otros foros, conocemos la pasión que le caracteriza como especialista que devela con una mirada particular aspectos que definen los comportamientos, creencias y trayectoria histórica de nuestros antepasados. En estos momentos le dejaré con la arqueóloga María Inés Colón González, especialista en propiedad histórica de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, quien va a gozar cómo surge el proyecto y va a presentar a nuestro conferenciante. Así que les pido un aplauso. Llena. Nos da muchísimo gusto ver este salón así repleto. Muy buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a este Salón Rafael Cordero y al cuartel de Valleja, que es su Oficina Estatal de Conservación Histórica. Gracias a todos por su compañía en la noche de hoy. Querido amigo, bienvenido nuevamente a la Oficina Estatal de Conservación Histórica y al cuartel de Valleja. Siempre es un placer saludarte y un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hacer espacio en tu agenda, que bien sabemos que estás a tope. Aquí habemos muchos que conocemos a Reniel, pero para quienes no, Reniel tiene una trayectoria admirable. Él completó su bachillerato en antropología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el 1993. Lo que quiere decir que tú y yo tenemos más de 25 años de amistad. Ahí nos conocimos. Se graduó con altos honores, magna cum laude, y recibió también el premio del decano al mejor estudiante de antropología. Unos años más tarde, alzó vuelo y comenzó a cursar estudios de maestría en Texas A&M University, donde obtuvo 3 becas consecutivas de su departamento de antropología y culmina sus estudios con una tesis que tituló Lithic Reduction Trajectories at La Hueca and Punta Candelero Sites, Puerto Rico, en el año 2001. Por cierto, entre 2001 y 2003 fuiste parte de nuestro staff en el área de conservación aquí en la OSH.
Reniel ha analizado una infinidad de colecciones arqueológicas de materiales líticos a través de toda su carrera. Yo creo que él ya perdió la cuenta. Y es ese cúmulo de experiencias y estudios lo que lo encamina a iniciar estudios doctorales en el programa de Arqueología del Caribe de la University of Florida, culminándolo en solamente 3 años, bajo la dirección del Dr. William Keegan, y un comité de destacados investigadores produjo su tesis que tituló Puerto Rican Pre-Colonial History Etched in Stone. Desde la producción de esta tesis, y me tomo la libertad de robarle unas palabras a nuestro amigo también, el doctor José Oliver, Reniel subraya la complejidad de la red de relaciones, contactos e intercambios que desde épocas muy tempranas existieron entre los isleños y los habitantes de otras regiones continentales que bordean el Mar Caribe, el Circuncaribe. De este extraordinario trabajo de investigación se desprende su libro publicado, Rethinking Puerto Rican Pre-Colonial History, por la University of Alabama Press en 2010, y es lectura obligada. Posteriormente, invitado por la doctora Corinne Hoffman, forma parte como investigador postdoctoral del programa de Arqueología del Caribe en la Universidad de Leiden en Holanda. Desde hace aproximadamente 8 años funge como catedrático en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, en donde dirige la División de Investigaciones Arqueológicas de la Montaña y es miembro fundador de la Sociedad Arqueológica del Otoao. Me parece que hay unos cuantos miembros por aquí, ¿verdad? Bienvenido. Sus investigaciones sobre arqueología del Caribe han sido subvencionados por fondos como el Historic Preservation Fund, que administra nuestra oficina, y entidades como National Science Foundation, que entiendo que fue quien en parte subsidió tu trabajo de tesis doctoral. Sus estudios le merecieron el Ripley B. Bullen Award for Outstanding Research in Caribbean Archaeology, que le fue otorgado por el Museo de Historia Natural de Florida. Es además coeditor, junto a Corinne Hoffman y William Keegan, del Oxford Handbook of Caribbean Archaeology, publicado por Oxford University Press. Los resultados de sus trabajos han aparecido en un sinnúmero de revistas arbitradas y en varios volúmenes editados sobre arqueología de Puerto Rico y del Caribe. Entre sus estudios más recientes y más destacados están las investigaciones en el sitio arqueológico de Salto Arriba, ubicado en los predios del recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico. En este sitio, que se considera el más temprano documentado en Utuado hasta el momento, busca reconstruir su amplio historial de ocupaciones. A mí me parece que lo más extraordinario de su trabajo en el sitio de Salto Arriba es que ha logrado integrar a voluntarios de la comunidad y a estudiantes de varias universidades. Esto tiene un impacto que va más allá de recuperar data y de producir conocimiento. Esto tiene alcance, esto estimula, esto conecta. Y al final yo creo que ese es el objetivo de nuestra disciplina. El doctor Rodríguez Ramos se encuentra desarrollando proyectos de investigación en cuevas cercanas a la costa y del interior montañoso de la isla. Hoy nos trae su ponencia Dataciones Absolutas del Arte Rupestre Pictográfico de Puerto Rico, en la cual nos presentará los resultados de investigaciones que en parte fueron subvencionados específicamente para el procesamiento de las muestras de fechamiento por la última ronda del Historic Preservation Fund. Y como Reniel siempre está unos cuantos pasos más adelante, entendemos que una de las muchas aportaciones de este estudio fue una técnica que nunca se había utilizado antes en Puerto Rico para la toma y procesamiento de muestras para fechamiento absoluto. Debo hacer mención de nuestro arqueólogo principal, Miguel Bonini, quien gerenció el proyecto y pese a todos los obstáculos que tuvimos este pasado año, en cuanto a comunicación sobre todo, logró cerrar el proyecto exitosamente. Esta noche aquí habemos amigos, colegas, colaboradores, excompañeros de trabajo, estudiantes, aficionados y hasta seguidores deseosos de escucharte. Como siempre, Reniel, te deseamos éxito en tus futuros proyectos y que sigas dando a conocer que en Puerto Rico sí se puede hacer arqueología del más alto nivel. ¿Esta luz se puede apagar? Saludos, buenas noches. Le agradezco mucho
mucho esa introducción a mi amiga Mariné. No me la esperaba. Creo que exageró un poco, de hecho. Nada, y esta noche pues yo voy a estarles hablando sobre un proyecto que desarrollamos, un grupo de amigos. Entonces yo creo que esa es parte de lo que yo siempre trato de hacer, ¿no? Los proyectos arqueológicos nunca se hacen solos, siempre es un trabajo colaborativo. Y yo pues quiero destacar, yo no sabía que muchos de estos amigos venían para acá hoy, es una sorpresa, ¿verdad? Quienes participaron conmigo en diferentes fases del estudio, Orlando Díaz, Ani Rivera de la Sociedad Espeleológica Inc., mi amigo Adrián Yambó de la Sociedad Arqueológica del Otobao, Roberto Pérez, quien está hoy con nosotros, el autor del libro El Secreto Mejor Perdido, que los insto a que lo compren. Posiblemente tiene un par de copias por ahí. Mi amigo y maestro, el doctor Roberto Martínez, nuestro querido maestro también, el compañero Oscar Vega. Tenemos aquí al profesor Ángel Acosta, que está aquí, quien para mí es una de las personas que está haciendo investigaciones en cuevas más importantes en Puerto Rico ahora. De verdad lo creo así. Y pues mi hijo Darío, que está aquí colado también, que él siempre pues viene conmigo a las diferentes, ¿verdad?, aventuras arqueológicas a las que nosotros nos lanzamos. Entonces pues el tema del arte rupestre es un tema que atrae mucho, ¿no? Genera mucha atención porque figura prominentemente dentro del capital histórico, ¿verdad?, que nos define como boricuas, como puertorriqueños. Es un capital que se ha transmutado, se ha insertado en espacios diversos, ¿no? O sea, por ejemplo, imágenes que se derivan del arte rupestre se han insertado en nuestros cuerpos. Nosotros volvemos parte de nuestro andamiaje cultural, las llevamos en nuestras ropas y entonces pues las pintamos en las paredes de arte público, por ejemplo, como en este caso allá en Arecibo. Las tenemos en los libros de caricaturas como el de Turey, el Taíno, e incluso las plasmamos en las semanas de Puerto Rico, como este es el caso, esta es mi nena Camila, con su dibujo aquí de un petroglifo tipo Pokémon que hizo para su semana de Puerto Rico. Entonces pues sabemos la importancia de este tipo de manifestación cultural en Puerto Rico, pero muy poca información tenemos de cuándo se hizo, ¿no? Su temporalidad. Entonces pues precisamente con el fin de abordar este asunto es que surge el presente proyecto. Previo a este estudio había diferentes nociones que se habían generado en torno a la secuencia cronológica del desarrollo del arte rupestre en Puerto Rico. El estudio tal vez de mayor trascendencia, no es el único ni el primero. Hay otros investigadores que han trabajado el tema del arte rupestre en detalle en Puerto Rico, pero entiendo yo que a nivel académico, visto desde una secuencia cultural, el estudio que más atención ha recibido ha sido desarrollado por Peter Rowe, quien ha tratado de establecer, ¿verdad?, dataciones relativas en términos del arte rupestre, usando diferentes tipos de técnicas. Una de ellas es lo que se llama isomorfismos entre medios. Eso lo que él hace, por ejemplo, es que analiza diferentes manifestaciones de arte rupestre que se ven, por ejemplo, en petroglifos como este de Caguana, y lo compara con elementos que se observan en la cerámica. Y entonces, viendo cómo supuestamente se conocen las fechas de la cerámica, se hace una analogía, ¿verdad?, cronológica, y se establece pues que la manifestación en el arte rupestre debe fechar más o menos para el mismo tiempo. Entonces, de igual forma, él ha hecho análisis composicionales, ¿no? Ha hecho estudios detallados de los diferentes elementos reflejados en el arte rupestre, y esto es una imagen, ¿verdad?, sumamente compleja, pero lo que quiero que entiendan es que lo que él busca es establecer los diferentes tipos de íconos que se representan en el arte,
y entonces pues trata de ubicarlos en un marco cronológico utilizando principalmente ese criterio del isomorfismo entre medios, y además ha esbozado entonces una secuencia cronológica para el arte rupestre en Puerto Rico, que es la única que existe de manera detallada hasta el momento, ¿no? Entonces, según este esquema, el arte rupestre comienza en Puerto Rico aproximadamente para el año 600 después de Cristo. Comienzan con los grupos que coloquialmente se conocen como los grupos pretaínos, ¿verdad? Según el modelo de Irving Rouse, se conocen como los grupos asociados a la serie ostionoide. Y entonces, pues él establece una secuencia de evolución unilineal, en donde nosotros tenemos pues los modelos más simples de arte rupestre atados a esa fase A que él le llama, y entonces pasan eventualmente a una fase asociada a lo que son cacicazgos incipientes, que se proyecta entre el 1000 y el 1200, y eventualmente a partir del 1200 ya atados a lo que son los cacicazgos desarrollados propiamente, pues se ven los iconos que son más complejos, como obviamente, ¿verdad?, la imagen principal del batey de Caguana. Entonces, pues, otro elemento que se ha empleado, esto por Peter Rowe y por muchos arqueólogos, para establecer una cronología del arte rupestre, ha sido la asociación de las imágenes con contextos arqueológicos cercanos. O sea que, por ejemplo, este caso de Maisabel, estas imágenes están en la playa, y como hay un sitio arqueológico al lado, pues él establece que el sitio arqueológico, las fechas del sitio arqueológico corresponden con las fechas del arte rupestre. ¿Ok? Entonces, de igual forma, por ejemplo, este estudio que hicieron Juan Rivera Fontán y José Oliver en una de las cuevas del proyecto de ellos de Utuado Caguana, ¿verdad? Tienen un enterramiento acá, tienen imágenes de arte rupestre, y entonces pues pueden tratar de establecer un vínculo entre la imagen de la pared y la imagen y la fecha de radiocarbono que se obtiene del contexto arqueológico que está en el piso. Entonces, esto no son, en el Caribe hay diversos investigadores que han abordado el tema del arte rupestre, entre estos, ¿verdad?, Adolfo López Velando, que ha desarrollado un esquema basado en escuelas de arte rupestre. Y entonces, pues, por ejemplo, habla de una de las pocas escuelas que tiene arte rupestre representacional, que es la escuela de Borbón, ¿verdad? De unas imágenes que él entiende que son unos seres que están participando de un ritual de la cojoba. Y esto porque, pues, la mayoría del resto de las imágenes son imágenes que tienen elementos que son caras aisladas, que no están en un tipo de acción definida, ¿no? Sino como que tienen un pájaro dibujado, pero el pájaro no está necesariamente volando ni nada, está como que parado ahí. Entonces, pues, por eso es que esta escuela para él es la escuela más significativa. Otros investigadores han establecido diferentes estilos, etcétera. Pero el tema de cuándo es que estas imágenes se hicieron es un tema que no ha podido ser abordado directamente hasta tiempos recientes. Uno de los estudios más significativos en la línea de tratar de asignarle fechas absolutas al arte rupestre es un estudio que realizaron los colegas Alice Sampson y Yago Cooper en Isla de Mona. En ese proyecto, ¿verdad?, ellos no solo documentaron imágenes asociadas a contextos españoles tempranos, siglo XVI, etcétera, sino que también comenzaron a identificar un arte rupestre que se pensaba que era una manifestación reciente, lo que se conoce como el arte rupestre digital. Un arte rupestre que se hace básicamente pasando los dedos en las paredes de las cuevas y removiendo esa superficie suave de piedra descompuesta, y entonces haciendo imágenes, ¿verdad?, que tienen diferentes tipos de secuencia. Previo a esto, entonces se pensaba que esto era reciente, que esto había sido hecho hace poco, ¿no? Y entonces, pues, esto también ha sido documentado no solo en Puerto Rico, sino también en República Dominicana. Entonces, pues, ellos dijeron, pues, vamos a analizar esto en detalle, vamos a ver para cuándo fecha. Y entonces hicieron un tipo de estudio que nunca se había hecho
por lo menos en el área del Caribe, que es un estudio de lo que se conoce como uranio torio, que lo que fecha es básicamente la formación de esta capa de calcita que se desarrolla encima del arte rupestre, y eso lo que provee es lo que se conoce en arqueología como un terminus antequem. Es como un tiempo antes del cual se tuvo que haber hecho la imagen. O sea que la imagen, o sea la fecha de esta capa de aquí arriba, te dice la fecha más reciente en la que pudo haber sido hecha la imagen. O sea que la imagen se tuvo que haber hecho antes de esa fecha. La fecha es de más o menos 1700, pues eso no necesariamente es la fecha de cuando se hizo la imagen. Lo que eso establece es que la imagen se tuvo que haber hecho antes de esa fecha. Esto es diferente a los estudios de radiocarbono, porque los estudios de radiocarbono, como los que ustedes van a ver aquí, lo que usualmente establecen es un terminus postquem. O sea que si yo tengo una fecha de radiocarbono, la fecha de radiocarbono lo que me da a mí es la fecha más antigua en la que pudo haber sido hecha esa imagen, pero no quiere decir que esa imagen se hizo en esa antigüedad. Se pudo haber hecho después, porque el carbono 14, de la manera en que funciona, es de la siguiente, así es que yo feché las imágenes que ustedes van a ver en el estudio. El carbono 14, una técnica que se desarrolló a mediados de los 50, ¿verdad?, por Willard Levy, lo que establece es la muerte, cuando muere un organismo. Y esto se establece a partir del análisis de la proporción entre carbono 12 y carbono 14. El carbono 14, el carbono, ustedes han visto la tabla periódica, ¿verdad? La tabla periódica tiene un montón de elementos, entre esos elementos está el carbono. Y el carbono tiene 3 variantes, a eso es lo que le llaman los isótopos. Entonces hay isótopos que son estables, isótopos que no cambian a través del tiempo, pero hay isótopos que son radioactivos, y eso quiere decir que el isótopo va cambiando a través del tiempo. Entonces el carbono 14 se va degradando, se va transformando en nitrógeno 13, y el ritmo en que se va transformando se conoce, eso le llaman la media vida. Por lo tanto, cuando uno saca una muestra, ¿verdad?, en resumen, uno saca una muestra, yo no sé cómo eso se hace, o sea, yo lo envío a un laboratorio, tengo que pagar como 500 pesos, y en el laboratorio me dicen cuándo es que murió el organismo del que se derivó el carbón que yo estoy analizando. En resumidas cuentas, eso es lo que me dice el carbono 14. Entonces, pues ellos hicieron, aparte del estudio de uranio torio, hicieron estudios 2 fechados de radiocarbono. Entonces son interesantes los fechados porque uno encaja perfectamente, ¿verdad?, en tiempo precolombino, pero el otro, como vamos a ver que es la situación que vemos aquí en Puerto Rico, rebasa el tiempo de contacto entre los indígenas y los españoles, lo que nos plantea una situación histórica interesante que algunos colegas, y aquí destaco al doctor Roberto Martínez, que ha hecho estudios muy importantes sobre esto, ¿verdad?, revelan que este cuento de que las sociedades indígenas desaparecieron rapidito cuando llegaron los españoles no parece sustentarse con la evidencia arqueológica que se está generando. Entonces, la investigación arqueológica que nosotros realizamos, ¿verdad?, con fondos de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, y quiero destacar esto porque en realidad nosotros aquí en la arqueología de Puerto Rico, a nivel isla, contamos con muy pocos fondos para subvencionar nuestras investigaciones, y el de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, de los pocos que existen, y yo no sé por cuánto más durará con todos los recortes, yo espero que se mantenga, ¿verdad? Y con ese estudio nosotros logramos pagar 30 fechados de radiocarbono, y con algunas donaciones externas logramos conseguir algunas fechas adicionales. Entonces, pues cuando nosotros fuimos a seleccionar las cuevas donde íbamos a hacer esto, ¿verdad?, porque nosotros vamos a fechar arte rupestre, ese es básicamente el tema del estudio, pues tenemos que fechar arte rupestre que tenga materia orgánica que nos permita a nosotros establecer la fecha. O sea, uno no puede fechar una piedra, porque la piedra no se murió, la piedra no tuvo vida. O sea que el carbono 14 funciona solamente para materiales orgánicos. Entonces, igual queríamos tener una diversidad de cuevas que estuviesen asociadas
a las diversas manifestaciones culturales que se dieron en Puerto Rico en asociación con el arte rupestre, y escogimos 6 cuevas. Escogimos, ¿verdad? Las voy a describir cada una de ellas en secuencia. Pero antes de eso quiero destacar aquí el trabajo que nosotros hicimos. Yo siempre le digo a mis estudiantes que nosotros aquí hacemos arqueología tercermundista. Hacemos arqueología a lo pelado. Y la hacemos con la colaboración de los amigos. Tenemos a Ángel Acosta, que yo le planteé el proyecto, y es un científico loco. Digo, ok, pues vamos para allá. Entonces, él tiene algo que está como que en la última moda en la arqueología, que se conoce como un LiDAR scanner. Y entonces, él consiguió eso con una propuesta y dijo, mira, yo tengo esta máquina nueva que la tengo aquí, así que vamos con esto y vamos. Entonces, pues, una máquina, él va por ahí, se parece a un sacerdote ahí echándole agua a la gente, va con la máquina. Entonces, la máquina va haciendo una imagen básicamente tridimensional de la cueva. Es algo impresionante. Cuando él me envió las imágenes, ustedes las van a ver, a mí como que yo, wow, tú sabes. Y él está haciendo eso no solo en las cuevas que nosotros estudiamos, sino en diversos contextos, ¿verdad? En cuevas de la isla. También hablé con el doctor Esteban Facchini de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, y él se tiró con nosotros en una fase inicial a empezar a tratar. Todavía el estudio está en proceso, ¿no? Porque esto es de cachete y esto es de cantito, o sea, de tiempo en tiempo que uno tiene. Pero él hizo un estudio con un XRF, un X-ray fluorescence portátil, para tratar de ver la composición química de los pigmentos que se usaron para la pintura. Y eso es un dato súper importante, ¿verdad? Que todavía está en proceso. Esto es algo que Alice Sampson y Jacob Cooper hicieron a un nivel de resolución sumamente alto, y tal vez vamos a mencionar algo de eso un poquito más tarde. Entonces, lo que sí tengo que admitir es que este fue un proyecto doloroso. O sea, la arqueología es una disciplina destructiva. Quiero que lo entiendan, la arqueología es una disciplina destructiva. Cuando nosotros excavamos un sitio arqueológico, lo estamos destruyendo. Y desde el siglo XIX se ha planteado que el rol del arqueólogo o del arqueólogo debe ser tratar de excavar o impactar lo menos posible y obtener la mayor cantidad de información que se pueda. Entonces, pues, nosotros, cuando yo empecé a hacer esto, la primera vez que yo lo hacía, yo tuve que instruirme con diferentes colegas que lo habían hecho en otros contextos. Pues, ¿sabes? De verdad, cuando me explicaron cómo era, yo como que me espanté, porque implica uno coger cada una de esas imágenes y rasparlas, básicamente mutilar la imagen. O sea que esta es la única imagen mutilada que van a ver. Las otras que van a ver son la imagen así bien linda antes de que nosotros la impactáramos. Pero el impacto que hacemos tiende a ser mínimo. Es un impacto mínimo en unas áreas de la imagen que no alteran la configuración general de ella. Y entonces tenemos fotos en detalle de cada imagen, de antes que se impactaran y de después. Y entonces ubicamos con exactitud, ¿verdad?, cada uno de las áreas que fueron muestreadas. Entonces, también una de las cosas que hicimos fue que tratamos de buscar instancias, son muy pocas, por ejemplo, para ver si el método que estamos empleando funcionaba. ¿Por qué? Porque en la arqueología, aunque el carbono 14 es una maravilla, la información más robusta a nivel cronológico se da por un principio que es una ley científica. O sea, quiero que lo entiendan, una ley científica, encima de eso no hay nada, que es la ley de superposición estratigráfica. Y la ley de superposición estratigráfica es bien simple: lo que está abajo es más viejo, a menos que haya algo intrusivo, ¿verdad?, que lleve algo de arriba más abajo. Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, en una imagen tenemos esta imagen que parece un prototipo del sol de Jayuya. Tenía una imagen que claramente está superpuesta sobre ella. Y entonces lo que hicimos es que fechamos el sol y fechamos la imagen que está arriba. Ustedes pueden ver el sol, ¿verdad?, la fecha que tiene. Esto es a un nivel de un sigma. Y eso quiere decir que la fecha
las fechas de radiocarbono no te dan un año específico, te dan un rango de tiempo. Y el nivel de exactitud varía de un sigma o 2 sigma. Así que varía. Un sigma es que la fecha tiene un 66% de probabilidad de caer ahí. Y un 2 sigma es que tiene como un 96% de probabilidad de caer ahí. Entonces, pues a un nivel de un sigma, para mantener el rango de tiempo un poquito más bajo, esta fecha como entre 980 y 1020 después de Cristo. ¿Ok? Y entonces la imagen que está arriba fecha entre 1440 y 1610 después de Cristo. O sea que podemos ver que el método de fechado concuerda, ¿no? Los resultados del fechado concuerdan con la superposición de una imagen sobre la otra, por lo menos en este caso. Entonces, pues, tuve la suerte de colaborar en este proyecto con un analista de carbono 14 que se dedica, o sea, una de las áreas de especialidad de él es el análisis de micromuestras. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estábamos sacando era un poquitito de material. Entonces, pues cuando uno tú estás excavando un sitio arqueológico y hay un pedazo de carbón así de grande, pues tú haces radiocarbono tradicional. Y ese pues tú pagas 300 pesos y con eso resuelves. Pero cuando las muestras son bien pequeñitas, hay que recurrir a una técnica que se llama AMS, Accelerated Mass Spectrometry. Y entonces esa técnica te permite analizar menos material y te da mucha mayor resolución. O sea que la desviación estándar, el nivel de exactitud es mayor, ¿ok? Que una fecha tradicional. Entonces nosotros tuvimos la suerte, él se interesó mucho en el proyecto, acabamos de presentar este póster en un congreso de radiocarbono en Noruega. ¿Por qué? Porque él, o sea, no había trabajado en detalle con este tipo de muestras en el Caribe, lo había trabajado en otros contextos, y entonces está embollado con el estudio, estamos viendo, ¿verdad?, cómo se pueden conseguir más fondos, porque tiene que quedar claro que el estudio que nosotros estamos haciendo aquí es un estudio preliminar. O sea, tienen que entender, aquí hay por lo menos 500 cuevas con arte rupestre en Puerto Rico. 500. Nosotros trabajamos 6. O sea que nosotros lo que tenemos aquí es algo elemental, básico, y no quiero, ¿verdad?, que piensen que yo voy aquí a llegar a unas grandes conclusiones. Voy a tratar de levantar algunas hipótesis sobre la base de los datos que tenemos disponibles. Pero esto es un estudio inicial que esperamos que sea yo o algunos de ese montón de estudiantes que están por ahí, que yo sé que les va a tocar hacer alguna tesis en un momento, puedan tal vez falsificar algunas de las premisas que se levantaron, ¿verdad?, con esta investigación. Entonces, la primera cueva que trabajamos fue la cueva del Abono. Esta cueva es en Utuado, en el mismo medio de Utuado. O sea, ahí no hay ni señal de teléfono, esto es en el medio de la nada. Y entonces, pues esta cueva es súper interesante porque cuando yo la visité por primera vez, vi el material que había en el suelo y me pareció que, wow, no correspondía con lo que se supone que hubiese ahí, ¿no? Porque se supone que esa parte de Puerto Rico hubiese estado ocupada por las sociedades tardías. Esa parte de Puerto Rico se supone que hubiese sido ocupada por lo menos después de 700, 800 años después de Cristo. Entonces, pues es una cueva interesante porque tiene un depósito en uno de sus extremos que tiene un nivel de resolución bien alto. O sea, ahí no se han metido a saquear mucho en ese espacio estaba sellado. Entonces, con miembros de la Sociedad Arqueológica del Utuado, nosotros hicimos un par de pruebas pequeñas con el fin de tratar de ver si conseguíamos material para fechar el contexto arqueológico de esa cueva. Interesantemente, nosotros conseguimos un fragmento de esa cueva de lo que es Strombus gigas. Eso es la concha dentro de la que vive el carrucho. ¿Ok? O sea, eso viene de la playa. Entonces, yo escogí eso porque eso no se supone que esté ahí. No se supone que eso esté ahí. Eso alguien lo trajo, un ser humano lo trajo. Entonces fechamos eso y miren la fecha que arrojó. 3000 años antes de Cristo.
Eso a mí me voló la cabeza. Obviamente hacen falta más fechas, pero esto es una fecha que lo que hace es sustentar el planteamiento de que las sociedades originarias de Puerto Rico, los que descubrieron a Puerto Rico hace por lo menos 5.500 años, los mal llamados arcaicos, no se limitaron a las costas. Esa gente se metió monte adentro. No solo lo vimos en la cueva del Abono, sino que se ha visto en otras cuevas, como la que excavó Roberto Martínez en Morovis, la cueva La Tembladera, que cuando ustedes miran, esto es Anomalocalia, esto también viene de la costa, 2000 y pico de años antes de Cristo, y una cueva que vamos a hablar ahorita, la cueva Matos, que también, por lo menos 1000 años antes de Cristo, o sea, que esta gente estaba metida monte adentro. Y esto plantea un escenario totalmente diferente para, como nosotros, en contraste a lo que nosotros pensábamos sobre cómo se había ocupado esta parte de, ¿verdad?, de nuestra isla. Otra cueva que trabajamos fue Cueva Ventana Intermedia. Y aquí trabajamos, ¿verdad?, con el apoyo de Froilán Olivera, que es el que administra ese espacio. Aquí está Juan Cruz, no sabía que iba a estar hoy con nosotros. Gracias a él, ¿verdad?, nosotros llegamos al lugar. Yo había excavado junto con los miembros de la Sociedad Arqueológica de Los Tobago la Cueva Ventana, que todo el mundo va, ¿verdad?, allí con esa ventana impresionante. Y entonces, cuando nosotros excavamos, a partir de un trabajo que había hecho inicialmente el Roberto Martínez, pues realizamos las primeras fechas de la cueva, y como ustedes pueden ver, nuevamente se corrobora que esas sociedades originarias se metieron monte adentro. Por lo menos 2000 y pico de años antes de Cristo estaba esa gente metida ahí. Y tenemos una secuencia, no es solo una fecha, y ahí no solo usamos carbono, sino que usamos neritina, que es otro tipo de concha que viene de la costa. O sea que combinamos diferentes tipos de materiales para corroborar que no estuviésemos mal, porque es algo que era tan inesperado. O sea, nosotros no nos esperábamos jamás que los resultados de los fechados fueran estos. Y entonces pues tenemos varias capas con estos fechados, pero esto está en la capa en la cueva de arriba. La primera vez que yo tuve la oportunidad de bajar a la cueva del medio fue con un amigo mío, Karl Hilversum, que es un experto cuevero, y por poco me da un ataque al corazón. Es la primera y la última vez que yo hice rappelling. Hasta ahí lo dejo. Entonces pues yo quería bajar de nuevo para hacer este estudio. Y entonces allá estaba un día yo almorzando, desayunando en la 10, y me encontré con uno de los muchachos que trabaja, ¿cómo es que se llama él? Yamil, con Yamil. Estaba allí, me pongo a hablar con él, y dice, sí, mano, que esto y tal, y me dice, ay, muchachos, si mi familia es de aquí, nosotros conocemos el camino antiguo para llegar ahí. Y yo, ¿cómo? Pues vamos para allá. Entonces, pues, yo contacté y nos enviaron, y para que me crean, aquí está Juan, que no sabía que venía, pero qué bueno que está ahí. Y Juan, pues, dijo, pues, yo lo voy a llevar. Y entonces, pues, o sea, quiero que vean, el caminito era por aquí. Eso fue una aventura. Eso fue a Ángel por poco lo mata una piedra de las que cayó de allá arriba. Pero bueno, nada, el asunto es que nosotros, como ustedes nos ven aquí, ¿verdad?, aparte del compadre Oscar, que el compadre Oscar fue por ahí como un gato, fue el único. Los demás de nosotros íbamos, tú sabes, con los equipos y la cosa. Pero entonces llegó Huracán, el hijo de Guatibili, y él nos dijo así, yo veo ahorita, y así como ustedes lo ven, él se trepó como si nada por allí. O sea, a mí eso me abrió la vista. Yo dije, wow, este conoce cómo es la coreografía de moverse en el monte. Y entonces, pues nada, nosotros visitamos esta cueva, sacamos muestras, ¿verdad?, de un área cercana a su entrada, que contiene un panel de pictografía súper interesante, del cual vamos a hablar en más detalle después, ¿verdad? Esto se conoce como la Cueva del León, porque esta imagen pues siempre se ha interpretado como representativa de un león.
Otra cueva que trabajamos fue la cueva Mato. Esta está cercana a Cueva Ventana. Y es una cueva que sirve es una cueva de anidaje de murciélago. Es una cueva súper sensible. Y es una cueva que lamentablemente ahora mismo están limpiando todo el área encima de ella, están instalando postes de energía eléctrica. Es una cueva que estuvo siendo vulnerable al impacto del gasoducto, y por eso nosotros estuvimos tratando de velar porque no se impactara. Entonces, pues, identificamos un panel de pictografía, que ustedes lo ven aquí. Las pictografías están regadas en diferentes partes de esta única sección. Y entonces, pues, ahí nosotros pues realizamos varios fechados que verán después. Otras cuevas que visitamos fueron en el barrio Barahona, allá donde se crió Roberto Martínez y el compadre Oscar, en Morovi. De hecho, nosotros habíamos ido antes, Roberto le había hablado a mis estudiantes, habíamos hecho viajes de campo a esta zona. Es una zona impresionante. Si no han ido, de verdad que traten de visitarla. Entonces, pues, nosotros fuimos a diferentes cuevas, a la Cueva del Lagarto, Cueva Blackie, pero la mayoría de las muestras las obtuvimos de una cueva que fue excavada en los años 70 por el arqueólogo Ovidio Dávila, y a partir de las investigaciones en esta cueva fue que él hizo su tesis de maestría, ¿verdad? Y él asociaba la ocupación de esta cueva con las sociedades arcaicas de Puerto Rico. Se llama la Cueva Gemelo principalmente a partir, ¿verdad?, de esta pictografía. Y así, más o menos para que entiendan los conceptos, hay diferentes tipos de arte rupestre. Un petroglifo es la imagen que se talla en la pared de la cueva. Uno la talla con una piedra o con percusión indirecta, ¿verdad?, un cincel, uno talla la imagen. Una pictografía es una imagen pintada en una cueva. Y entonces, pues, se puede pintar con diferentes tipos de pigmento. Nosotros lo principal que documentamos fue el carbón vegetal, o sea, pedazos de carbón que los cogían y los trazaban, pero también se ha planteado que se puede hacer con, por ejemplo, jagua, ¿ok? Lo que es la yenipa americana, ¿verdad?, de la cual se extrae un pigmento, también de la vija o la vixa orellana, que es la que se saca el achiote, ¿ok? Y ojo, lo que documentó Alice y Yago en trabajo de Lemón, el almácigo, que también se utilizó para producir pigmentos y hacer los dibujos en las cuevas, ¿verdad? Entonces, otra cueva fue Cueva Soto. Esta cueva yo la conocí a través de Roberto Martínez, y tiene, una cueva impresionante, no solo por las formaciones que tiene a nivel geológico, sino también, ¿verdad?, por la diversidad de arte rupestre que tiene en su entrada. O sea, tenemos petroglifos, ¿verdad?, en este caso están trazados, y tenemos, ¿verdad?, esta imagen, por ejemplo, de lo que representa una mano. Pero principalmente esta cueva es interesante por algo que documentó Roberto inicialmente, que él le llamó dibujos con tea, ¿verdad? Que es como, básicamente, nosotros le llamamos piroglifos. Y esto es un tipo de arte rupestre que yo por lo menos no conocía. O sea que ya estamos hablando del trazado digital que documentaron en Isla de Mona, y esto como dos nuevas manifestaciones que se están documentando recientemente de arte rupestre. Y esto básicamente parece que se hacía con el hollín que se desprende de las antorchas. O sea que ellos cogían, pues le pegaban una antorcha de un árbol resinoso, y entonces pues ese hollín se va pegando, y estas imágenes que ustedes ven ahí son en el techo de la cueva. O sea que cuando tú te metes en la cueva, estas imágenes te quedan a manera de Capilla Sixtina boricua, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de imágenes que son, pues, caritas, ¿no?, tradicionales, una imagen que aparece. En mi opinión, la cueva que a mí por lo menos más me impresionó, porque es un espacio especial, es la Cueva Lucero en Juanadía. Esta cueva que está en el registro
Es una cueva que tiene una cantidad de arte rupestre impresionante, ¿verdad? Y entonces, pues, el área principal donde está este arte rupestre es un área que uno tiene que gatear por un túnel, ¿no? Es como pasar por un portal. Pues cuando tú entras a ese espacio, tú sientes que tú llegaste a un lugar totalmente distinto, ¿no? Un espacio insertado en la tierra. Y entonces, pues, no solo vemos en ese espacio imágenes de arte indígena antiguo, sino que vemos una numerosa cantidad de representación de arte rupestre decimonónico. Diferentes tipos de representaciones, ¿verdad? De iglesias, imágenes, nombres, etcétera. Pero lamentablemente, incluso cuando la cueva está totalmente controlada el acceso. Ahora mismo para entrar ahí es casi imposible. O sea, nosotros entramos por los contactos que hicieron los miembros de la Sociedad Espeleológica, si no hubiésemos podido entrar. Esta cueva ha sido vandalizada, o sea, ha sido mutilada, ¿no? Y como que nos sirve de ejemplo del impacto que están recibiendo este tipo de recursos en nuestra isla, ¿verdad? Entonces, pues, no solo lo vemos por las pinturas antiguas que se hacen, sino por que las imágenes son retocadas. Hay gente que empieza como que de nuevo a rasparlas, ¿no? Como que a grafiarlas. Y entonces, pues, ahora mismo los planteamientos dentro de la comunidad que trabaja con el arte rupestre es que el arte rupestre hay que intervenir con eso lo menos posible. O sea, incluso ahora mismo hay gente que está planteando que antes se veía como que lo menos invasivo era que uno cogiera como que harina de pan con agua y le pasara con una brochita. Pero y esto es principalmente a los petroglifos, ¿verdad? Porque los petroglifos como que se tapan con musgo. Pero lo que se está planteando ahora es que ni eso se haga, porque existe la posibilidad, es una técnica que se está desarrollando, de fechar los petroglifos. No puede fechar la piedra, pero es un fechado que se hace a partir de los líquenes que se desarrollan encima de la imagen. Se desarrollan como unos tipos de organismos que uno los puede fechar y establecer cuando ese organismo empezó a crecer después que se talló la imagen. Entonces, pues nada, o sea, pero lamentablemente en esta cueva, como se retrabajó, pues esos líquenes, si hubiesen existido, ya se hubiesen removido cuando la gente le pasó por encima. Entonces, en términos de los resultados, interesantes, mientras los modelos vigentes señalan que el arte rupestre comenzó en Puerto Rico para el año 600 después de Cristo con las sociedades pretaínas ostionoides, la evidencia que nosotros logramos obtener de Cueva Ventana indica que no, que las sociedades originarias de Puerto Rico comenzaron a hacer arte rupestre, y esto no nos debe sorprender. A mí me maravilla a veces cuando yo veo que uno hace un planteamiento de algo como esto y hay gente, ¿verdad?, que lleva años trabajando con esto y se espantan. No, eso no, porque se plantea que las sociedades arcaicas de Puerto Rico no hacían arte rupestre, las que lo hacían eran las de Cuba, las de República Dominicana, las de la Española, Aruba, Bonaire, Curazao, pero las de aquí ni las Antillas Menores hacían arte rupestre. Cuando hay decenas de miles de años donde se hacían arte rupestre en Europa en montones de lugares, ¿no? Entonces, pues, tenemos una fecha de un tipo de imagen que se ha visto en otros contextos, ¿no? Los llamados reticulados, que se ha visto, por ejemplo, en Isla de Mona, elementos similares. Nosotros lo vimos pintado, pero ustedes lo que ven ahí es una imagen esgrafiada, y esto es como una imagen rayada en la pared de la cueva. Es una técnica también de hacer arte rupestre, ¿verdad? El esgrafiado. Entonces, interesantemente, cuando nosotros hicimos este estudio, una de las cosas que yo quise hacer fue, en algunas de estas cuevas que visitamos, particularmente las que tienen fechas antiguas, fue hacer excavaciones justo al lado de manifestaciones de arte rupestre. ¿Por qué? Porque en estudios anteriores se había dicho, pues, que si hay arte rupestre aquí, un contexto arqueológico acá, tú puedes usar la fecha del contexto arqueológico para fechar arte rupestre, como yo les dije ahorita. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer eso. Entonces excavamos aquí, y aquí hay un petroglifo. De hecho, ninguno de los estudios que se habían realizado previamente en Puerto Rico tiene el nivel de proximidad espacial que nosotros tenemos entre la excavación que ustedes ven ahí
y ese petroglifo. Y la excavación, el resultado fue que fechó 3000 años antes de Cristo. Y esto no demuestra que el arte rupestre, particularmente los petroglifos, se empezaron a hacer esa fecha, pero al menos levanta la probabilidad de que algunas manifestaciones rupestres, particularmente las talladas, ¿no? De hecho, esto no es solo aquí. Miren el caso de Cueva Ventana, la parte de arriba. Aquí está este petroglifo. Nosotros hicimos una excavación justo debajo. Dijimos, bueno, pues si ese... O sea, el problema es que alguna gente que se le ha planteado esto dice, no, es que esa fecha no pega. Pero, ¿no pega con qué? ¿Con qué es que no pega? No pega con lo que se pensaba. Pero entonces no podemos utilizar los mismos argumentos en sitios que pegan y entonces decir que no funciona en los sitios que no pegan. Porque entonces ya dejamos de ser objetivos, ¿no? Entonces aquí por lo menos esto levanta el planteamiento de que es posible, pero que no nos debe sorprender, que llegaron se estaban metiendo en las cuevas, ya tenían manifestaciones de diversos tipos. Pues claro que podían haber hecho algunos de estos petroglifos, particularmente unos que le hemos llamado las caras segmentadas, que son unos petroglifos que no están completamente delimitados, que me parecen a mí que son las manifestaciones más antiguas del arte rupestre en Puerto Rico, particularmente los petroglifos. Entonces, es interesante. Yo llevo tiempo haciendo un inventario de fechados de radiocarbono de Puerto Rico y estas son todas las fechas que nosotros tenemos para contextos arqueológicos en cuevas en la isla. Y hay algo que le hemos llamado un hiato cronológico. Es como un espacio de tiempo en donde no tenemos evidencia arqueológica de que las cuevas hubiesen sido utilizadas. Y esto es el montón de cuevas que se han documentado. Las fechas más antiguas que ustedes ven aquí, estas del uso de cuevas, durante este periodo, todos estos contextos son arcaicos, vienen de la cueva María de la Cruz en Loíza. Una cueva que ustedes saben que fue excavada por don Ricardo Alegría y más recientemente, ¿verdad?, por Miguel Rodríguez y José Oliver. Y entonces parece que más o menos entre el año 100, 150 y el 600 al 700 hay como que un hiato que tenemos que explicarlo. Esto no necesariamente implica que las cuevas no eran visitadas o lo que sea, sino que no tenemos una evidencia, tal vez el tipo de actividad que se estaba realizando no dejaba huellas arqueológicas, puede ser, ¿ok? Entonces pues, pero a partir de ese año, ¿no? La estrellita que ustedes ven ahí son los fechados que nosotros obtuvimos en el presente trabajo. Entonces, la fecha más antigua viene de esa segunda fase, ¿verdad?, de arte rupestre, viene de una imagen en Cueva Gemelo, y aquí ustedes pueden ver la imagen que les presenté ahorita, ¿verdad? Y esta fecha más o menos como para entre 700 y 900 años después de Cristo. Es un elemento obviamente antropomorfo, ¿verdad? Entonces, eventualmente empieza a darse una diversidad de arte rupestre. Ustedes pueden ver aquí, esto es de Cueva Ventana Intermedia, esta imagen que me parece bien interesante porque el trazo no es como un pedazo de carbón. Me parece aquí que hay otra técnica y no es tampoco con el uso del fuego. Yo creo que es posible que se hayan utilizado copos de algodón o otro tipo de material, ¿ok?, donde pues se untaba el algodón en algo y básicamente se trazaba en la imagen, y ustedes lo pueden ver por el tipo de frontera que tiene, etcétera. Y esta imagen es tal vez una manifestación inicial de lo que comúnmente le llaman los bebés en frazada, ¿no? Ustedes pueden ver la cabeza y pueden ver el cuerpo, ¿no?, con esos trazos en el interior. Eventualmente también vemos lo que son los diseños solares. Y podemos ver este diseño solar que ustedes pueden ver aquí en Cueva Ventana, que puede ser como un prototipo del sol taíno, ¿verdad?, que se ve allá en Jayuya, como le llaman, el sol taíno de Jayuya. Y tenemos este otro tipo de diseño que se documentó más o menos, ¿verdad?, para fechas cercanas en Cueva Gemelos. ¿Ok? Entonces, eventualmente, después del año, y a mí me parece que hay como, por lo menos con los datos que tenemos disponibles, para el año 1000 después de Cristo, es que se empieza a dar como una explosión, por lo menos la cantidad de arte rupestre que nosotros vemos y la diversidad de imágenes. Ya para 1200 parece que se empiezan a incorporar elementos figurativos faunísticos dentro del repertorio de arte rupestre en la isla, ¿no? Elementos ornitomorfos,
imágenes, ¿verdad?, que parecen algún ser reptiliano, ¿no? Y esta imagen que ustedes pueden ver ahí de lo que obviamente, claramente es una tortuga que viene de Cueva Lucero. Otros elementos interesantes, ¿verdad? Está este tipo de imagen. Esto es lo que en la antropología se llama un hawker figure, que es como esta imagen de manos y pies desplegados. En este caso ustedes pueden ver que tiene una corona, y esto tiene resonancia clara, ¿verdad?, con la imagen principal del batey de Caguana, que se plantea que fue hecho para más o menos esta misma fecha. Y tenemos otra imagen que también está reflejada en Caguana, que es un tipo de ícono que se ve en diferentes cuevas de la isla, que es la cara en forma de corazón. ¿Ok? Y ya por lo menos tenemos algunos inicios de unos fechados concretos de cuándo ese tipo de imagen se pudo haber estado produciendo en Puerto Rico. Lamentablemente, esa no sé qué pasó. Pero tenemos este otro tipo de imagen, ¿verdad?, de manos y pies desplegados. Esto ya para el siglo XIII después de Cristo, el siglo XIV. O sea que continuamos. Pero lo interesante para mí de todo esto es la diversidad horizontal de imágenes que hay. O sea, esta idea de que había una evolución unilineal de imágenes simples a imágenes complejas no se sustenta, y para mí refleja mejor la realidad arqueológica de Puerto Rico. Puerto Rico no fue una secuencia de etapas ni de culturas monolíticas. Puerto Rico siempre fue caracterizado a través de su historia por la diversidad horizontal. O sea, en un mismo momento, diferentes cosas pasando, pluralismo cultural en todo tipo de sentido, ¿verdad? En estas manifestaciones indígenas tenemos, por ejemplo, este piroglifo de Cueva Soto, que fecha contemporáneo con esta imagen trazada en carbón, ¿verdad? Entonces, uno de los datos que para mí es más interesante es el cúmulo de fechados que nosotros tenemos para imágenes que fueron producidas después de la llegada de los españoles. Y a mí esto me sorprendió, porque estas imágenes que nosotros estábamos fechando tienen una iconografía que si tú la ves piensas que es indígena. O sea, que fecha antes de la llegada de los españoles, porque aquí nos cuentan que los indígenas desaparecieron, ¿verdad?, poco después que llegaron los españoles. Entonces, pues, nosotros empezamos a ver, por ejemplo, en Cueva Lucero, hay unas imágenes, el rango de fechas va de tiempos precolombinos, pero poco tiempo, ¿verdad? Y en la mayoría del rango se proyecta hacia el nivel que data después de la llegada de los españoles. Tenemos imágenes, ¿verdad?, como laberínticas, como esta bien interesante que tiene una línea que se proyecta desde su centro. Esta otra que parece ser algún tipo de insecto. Yo tengo un amigo entomólogo, gracias, entomólogo, que me dice que él le pareció como una libélula o algo por el estilo. Y entonces tenemos esta imagen que es como un reloj de arena, o bueno, como los tartésicos le llamaban, una piel de cuero de toro extendida, ¿verdad? O sea, con unos símbolos en la parte de arriba que, pues, o sea, yo estoy tratando de trazar a ver qué rayo es lo que representa eso. Pero lo interesante es que parece fechar para después de la arribo de los españoles. O sea, otras fechas ya entran claramente dentro del rango de tiempo, ¿verdad?, que es de la etapa colonial. Podemos ver esto que aparenta ser algún tipo de serpiente, ¿verdad?, que ustedes pueden ver las fechas, son contemporáneas con esta imagen que ustedes ven aquí de Cueva del Abono, que nos enseña una lección. Cueva del Abono, tenemos el contexto arqueológico que excavamos 3000 años antes de Cristo, y las pictografías que teníamos ahí son después del periodo de contacto. Por lo tanto, pues hay que tener cuidado cuando uno hace un enlace entre el piso y la pared, ¿verdad? Es algo que pues, nos debe servir de lección, pero que si nosotros lo vamos, porque esto se encontraba en el otro extremo de la cueva. La excavación yo la hice en un extremo y estas imágenes se encontraban en el extremo contrario, ¿verdad? Incluso esto que ustedes ven aquí, que parece ser, ustedes ven el rabito aquí, las patas de esta imagen, parece ser una imagen reptiliana de esta, que son todas, ¿verdad?, contemporáneas. Entonces, tenemos la imagen del león, o lo que aparenta ser un león. Y bueno, se asigna ese tipo de felino
por pues, la presencia de estas orejitas, ¿verdad? Y todo este elemento que tiene alrededor. Y esto es, obviamente, tiene una fecha después del periodo de contacto. Ahora, se han hecho planteamientos, particularmente de Ibarlo Gutiérrez en Cuba, de que hay que tener mucho cuidado al momento de uno establecer que esto es un león o esto es aquello, ¿no? O lo otro, porque hay diferentes tipos de diseños solares que se han encontrado en contextos precolombinos que tienen una configuración similar a esa imagen que aparenta ser un león. ¿Ok? De hecho, la imagen que nosotros fechamos en la cueva Gemelo, que tiene una carita con las líneas alrededor, pues también presenta este mismo tipo de configuración. Por lo tanto, pues no podemos señalar que es un león, no lo podemos descartar tampoco, ¿verdad? Y ahí entonces hay que continuar buscando elementos para ver qué puede representar este tipo de imagen. Otra de las imágenes interesantes que encontramos fue esta. Y esta es la evidencia más antigua que existe ahora mismo en las Américas de una embarcación fechada directamente con carbono 14. Es interesante esta imagen, son unos trazos, ustedes los pueden ver, ¿verdad? Y entonces está al lado de unas imágenes trazadas también en la cueva de unos caballos, justo al lado. Estos caballos, como Roberto Martínez había encontrado en Morovia, hay una cueva que se llama la cueva de los caballitos, la cueva de los caballos. Hay dibujos de caballos en medio pictográfico. Entonces, esto es un dato sumamente interesante cuando tomamos en consideración que aquí no es el primer contexto donde vemos barcos, pero sí es el primero donde podemos ver los barcos en un mismo panel, en secuencia cronológica, con imágenes que vienen del periodo precolombino. Entonces, esto de lo que nos habla es del uso de las pictografías como una tecnología de comunicación, tal vez como una manera de crónica de lo que estaba pasando, de las realidades que las personas estaban viendo a través del tiempo, ¿no? Porque todos estos tipos de imágenes están básicamente en un mismo panel representadas, y ustedes pueden ver la secuencia de fechas, todas, ¿verdad? Como que en línea unas con otras. Entonces, tenemos otras cuevas, por ejemplo, esta imagen, ¿verdad? Ornitomorfa, que tenemos este rango de tiempo, y el área de mayor probabilidad es entre 1650 y 1800, y obviamente si uno ve esa imagen sin tener un fechado de radiocarbono, uno va a pensar que es una imagen indígena, y estamos hablando de que es una imagen que se remonta por lo menos, ¿no? Al siglo XVIII. De igual forma, ¿verdad? Lo vemos en Cueva Ventana Intermedia, que ustedes ven esa imagen y lo mismo pensarían. E incluso en esta cara, ¿verdad?, con trazos de lo que aparenta ser uno de esos barbudos. Entonces, tenemos otras imágenes que se remontan, fecharon para tiempo moderno. Y esto, pues, lo que implica es que la cantidad de carbón antiguo que tienen, pues, no fue suficiente, ¿verdad? Entonces, pues, se plantea que puede ser algo que feche, qué sé yo, 1900... hasta el 1960, 1970. Pero es interesante que son imágenes que tratan de representan, ¿verdad? Como que elementos que se derivan de la iconografía indígena, ¿no? Como por ejemplo, estos elementos que ustedes ven aquí, de lo que se llama el Bear Tooth Motif, esos dientes desplegados, que Alice Sampson hizo un trabajo que planteaba que esos dientes desplegados era una sonrisa, ¿verdad? Y como los taínos eran nobles, pues se reían, pues, para, ¿verdad?, congraciar. Yo creo que no. Yo, en mi opinión, es que esto es un elemento de ferocidad, porque está asociado muchas veces con lágrimas. Tú te metes un pase de cojoba y obviamente hemos visto la transformación que se ha documentado en otros lugares. La gente, te han visto gente, ¿no?, que hace con los dientes y siempre los ojos son ojos abiertos, ¿okay?, con las imágenes. Pero bueno, y de igual forma, ¿no? O sea, nosotros vemos ese elemento desplegado aquí,
y entonces también orejas, ¿verdad?, exageradas, como este bebé frazada, que también fecha para el periodo moderno. Ahora bien, el estudio también arrojó cosas que, de verdad que inesperadas totalmente. Este caso, pues, viene de Cueva Soto. Estos son los elementos estos que yo les dije, los piroglifos. Y bueno, la cuestión es que nosotros habíamos ido, Roberto y yo, habíamos ido a Cueva Soto y habíamos visitado el primer panel de imágenes que están en la cueva. Pero un día yo fui con mis estudiantes y una de mis estudiantes me dice: profe, ahí hay un hoyito, ¿me puedo meter por ahí? Y yo dije: bueno, pues ok, métete. Y entonces pues ella se metió y yo la oigo gritando. Y yo dije: diablo, esta pobre muchacha se mató. Algo le pasó. El asunto es que me dice: profe, tiene que ver esto, tiene que ver esto. Y como mis estudiantes alucinan tanto, pues yo pensaba que era que estaba, tú sabes, viendo. El asunto es que cuando llego me traía unos paneles que tienen unas imágenes como esto que ustedes ven ahí, que yo no sé, eso parece como, es algo abstracto, exacto. Pues por eso, lo que pasa es que esas se supone que tengan 7 brazos, ¿no? Esta tiene 5, pero es como que un icono bien atípico, como esto que ustedes ven aquí, ¿no? Ahora hay otros elementos que son más parecidos a cosas que nosotros hemos visto, hechos con ese tipo de trazo, ¿no? Un nuevo tipo de arte rupestre. Pero entonces, pues este tipo de arte rupestre, quiero que entiendan que una de las personas que más estudios ha hecho en cueva en todo el Caribe, Mike Leis, yo empecé a hablar con mi hermano: tú has visto esto en otros contextos, y me envía, por ejemplo, en Isla de Mona, él lo ha visto. O sea, el uso, ustedes pueden ver aquí esta imagen, ¿verdad?, que tiene como este tocado en la parte de arriba, con esta pictografía superpuesta, que sería súper interesante fechar esto y esto, para entonces ver cómo contrastan cronológicamente, ¿no? Y este tipo de imagen que ustedes ven con estas orejas grandes, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, que es un tipo de manifestación que no se limita solamente a Cueva Soto, sino que también aparenta estar en otros espacios. Ahora, yo vi esto, y yo cuando lo vi, yo dije: wow. Y yo, como ando buscando letras antiguas, sabrán del estudio que yo estoy haciendo de las piedras del Padre Nazario, pues yo vi, por ejemplo, este símbolo que yo le he visto en las piedras, y yo dije: bueno, pues déjame fechar eso. Entonces hice algo que se conoce como un blind testing. ¿Y qué esto? Es una fecha, una prueba ciega. Yo lo que hice fue que le envié de 2 muestras de esto al laboratorio de carbono 14 sin que la persona que va a procesar esto sepa que son de una misma, para ver cómo compaginan las imágenes. Entonces, cuando la fechamos, el rango de tiempo que nos dio fue entre el 1990 y el 460 antes de Cristo, que pega con las fechas más antiguas que nosotros hemos derivado de la piedra del Padre Nazario. Y entonces, pues esto es algo que es como que interesante, porque, bueno, no solo eso, sino que está al lado de esto. Para que ustedes vean. Entonces, pues nada, estamos ahora en un proceso de estudiar esto en más detalle, ¿verdad? Porque, bueno, imagínense las potenciales implicaciones que algo como esto, ¿verdad?, podría tener. De igual forma, nosotros fechamos esta cara, que cuando yo la vi, yo dije: eso es reciente. Puede ser reciente, lo único que uno tendría que plantear para que fuera reciente, que alguien encontró un pedazo de carbón de, qué sé yo, 1000 y pico de años a 2000 años antes de Cristo, y lo usó para hacer ese dibujito. Entonces ahí hicimos de nuevo blind testing, y si ustedes se fijan, ¿verdad?, sacamos 2 muestras diferentes, las enviamos al laboratorio para ver entonces si estaban por lo menos enmarcadas dentro del mismo rango cronológico, y en efecto lo están. Entonces esta cara es totalmente diferente a la iconografía que nosotros habíamos visto, ¿no? Con esos rollitos en la cabeza, estos labios anchos, parece algo más como africanoide, ¿no? Pero bueno, esto es algo inicial. Nosotros queremos seguir viendo imágenes que están, por ejemplo, en Cueva Lucero,
como estas imágenes que siempre las habíamos visto y habíamos dicho, eso es reciente, esto lo hizo alguien ahora. ¿Por qué? Porque no pensábamos que esto no. Entonces, pues esta imagen es interesante porque incluso si ustedes se fijan, en este rollito que tienen aquí tiene crecimiento de espeleotema encima. O sea que se dibujó la imagen y el espeleotema le creció encima. O sea que nosotros incluso podríamos tratar de fecharlo con uranio torio o otro método, y también fechar con carbono 14 a ver cómo pega, ¿no? Entonces miren esta imagen, por ejemplo, miren la nariz. Esto es como que son cosas que están en esa cueva, llevan tiempo ahí, pero que siempre habían sido vistas como algo reciente, a diferencia, por ejemplo, de este tipo de imagen que se encuentra, por ejemplo, en República Dominicana, que siempre se ha visto como potencialmente como máscaras antiguas, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que como que empezar a recalibrar tal vez un poco la vista y abrirnos a la posibilidad de que el arte rupestre nos esté indicando unos procesos históricos mucho más complejos de los que nosotros, ¿verdad?, habíamos contemplado anteriormente. De hecho, esto mismo fue experimentado por unos investigadores estadounidenses que se encontraron con esto en República Dominicana y le llamaron el barbudo, the bearded face. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a fecharlo. Pues claro que sí. Y si ustedes se fijan, eso fue una técnica o piroglifo, que me gustaría verlo de frente, o pues un copo de algodón, no sé, porque no tiene suficiente detalle la imagen que me enviaron. Ustedes lo ven los ojos, ¿verdad? La barba. Y entonces, ¿verdad?, al lado de este otro tipo de imagen que es bien atípica igual. Y entonces también fecharon esto que está aquí, que ellos creen que es un barco de vela. Interesantemente, pues cuando lo fecharon, el barco salió con una fecha de 2000 y pico de años antes de Cristo, y el barbudo con una fecha de 800 y pico de años antes de Cristo. ¿Qué dijeron? Pues que la fecha tiene un error, porque no es posible que esto pegue con aquello, porque no se supone que eso esté ahí. Entonces, pues este es el asunto. El asunto es que el arte rupestre, pues lo que plantea es la posibilidad de, visto a través del tiempo y a través del espacio, nos puede entonces empezar a presentar, ¿verdad?, los patrones de interacción que se dieron aquí en tiempos precolombinos, interacciones que pudieron haber sido muy complejas y que posiblemente iniciaron desde tiempos antiguos, ¿no? Estas imágenes que ustedes ven aquí son esos petroglifos que les llamamos las caras segmentadas, que me parecen las manifestaciones posiblemente de arte rupestre más antiguas que tenemos, y se han documentado en diferentes tipos de contextos. Entonces nosotros podemos empezar a trazar cómo es que estas imágenes se van representando en diferentes tipos de momentos y espacios. Porque ustedes pueden ver, por ejemplo, este tipo de símbolo que tenemos una fecha de radiocarbono, cómo pega como con esta imagen que está en Isla de Mora, de igual con el mural de Sama en Jayuya, y con esta imagen que me la presentó por primera vez la doctora Isabel Rivera de la playa Los Tubos en Manatí, que guarda una clara relación iconográfica con esto otro que nosotros vemos. Esto está en la playa, esto está en una cueva en Utuado, en Jayuya, esto está en una cueva en Arecibo, y entonces nosotros lo que vemos es como una transacción de información. Y yo creo que, en mi opinión, lo que más se estaba moviendo en términos de las interacciones ancestrales que se dieron en Puerto Rico no eran objetos, era información. Era información. Y a veces esa información queda codificada en el arte rupestre, ¿verdad? Entonces, también empezamos a ver como un solape entre lo que se observa en espacios de cueva y lo que se observa en el arte rupestre, ¿no? Esa concomitancia, como dice mi amiga Paola, entre las cuevas. Y digo, ahí el colega Robinson Rosado, que está aquí, tiene un planteamiento que me parece a mí de los planteamientos más brillantes que se han hecho en tiempos recientes sobre la configuración arquitectónica de los batalles. Y él tiene un planteamiento de Iguanaboina que a mí me hace mucho sentido, ¿no? Como que el batey principal de Caguana posiblemente sea una representación de este concepto de Iguanaboina, de un ser iguana, o de un
espectro espiritual, si le queremos llamar. Esto es una cueva, ¿verdad? Y Guanaboina era una cueva. Entonces que el batey sea una representación de una cueva. Y entonces que haya como que, ¿verdad? Porque el batey te crea una delimitación de un espacio sagrado, un espacio profano, lo que está dentro, lo que está afuera. Y entonces a veces pues, ¿verdad? Alguna de esta iconografía vista en ambos tipos de espacios puede representar, ¿verdad? Esos paralelismos del uso y la significación, ¿verdad? Como nosotros le asignamos subjetividades al espacio. Y entonces pues podemos ver, por ejemplo, cómo íconos se ve, por ejemplo, en Cueva Lucero, Cueva de Vidal en República Dominicana, íconos que son parecidos, ¿no? En diferentes tipos de espacios, los pueden ver en Cueva Lucero, este símbolo que está aquí con y de igual en Hoyo de Sanave en República Dominicana. Entonces podemos, o sea, yo creo que el arte rupestre nos da un vehículo para comenzar a explorar diferentes tipos de interacciones que se dieron, ¿verdad? Utilizando como vehículo para transmitir esa información este tipo de medio, ¿no? Entonces pues tenemos, o sea, por ejemplo, podemos ver este tipo de imagen en Cueva Lucero, esto en República Dominicana y esto en Caguana. Y ahí hace algún tiempo yo llevo trabajando con esto a partir de conceptos que desarrollaron Robinson Rosado y Roberto Martínez. Roberto Martínez hizo el planteamiento, ¿no? de que esto, la imagen de Ataveira es una imagen compuesta, y a mí como que eso me hizo sentido, ¿no? Y se compone de elementos, ¿no? Que son elementos iconográficos que nosotros los podemos ver en diferentes tipos de artefactos y que posiblemente se pueden remontar a diferentes manifestaciones ancestrales que fueron configuradas, ¿verdad? Dentro de este tipo de imagen que ustedes pueden ver aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que es el sexo de la mujer, qué sé yo, es como el ojo de un pájaro, y el pico, que esto lo podemos ver en manifestaciones huecoides, ese elemento del círculo del ojo con el pico. Y entonces pues, como esto, entonces, cuando nosotros veíamos esa imagen tradicionalmente, siempre lo que veíamos era como que esto así. Y ahora lo que podemos ver es una imagen en movimiento, tal vez enmarcando unos códigos, ¿no? Que le proveían a esa imagen una significación específica, una significación particular, que no solo se remonta a lo que nosotros vemos aquí. Parte del estudio que yo hago es tratar de ver siempre el marco más amplio. Y por ejemplo, si ustedes se fijan, y disculpen que vuelva a esto, o sea, ustedes ven aquí que la oreja de repente es el ojo y el pico de un pájaro. ¿Lo ven ahí? Pues entonces, cuando nosotros nos ponemos y proyectamos esto, y ustedes ven este tipo de imagen, por ejemplo, parece representar algo que se estaba dando en contextos mucho más lejanos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la imagen siempre está acompañada de dos pájaros a los lados. De hecho, en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver que el pájaro es básicamente parte de la orejera de la imagen. Y si ustedes se fijan de las patas o las piernas de esta imagen con esto, y estamos hablando Colombia, Panamá, algo que no se supone que tuviera conexión con las Antillas. O sea, todo este tipo de cosas, o sea, yo creo que el arte rupestre lo que nos permite a nosotros, entonces, es un vehículo para poder insertarnos en la multiplicidad de dinámicas que se pudieron haber dado, ¿verdad? A través del tiempo y el espacio por las sociedades milenarias que habitaron el Gran Caribe. Así que con eso los dejo. Muchas gracias. Que si hay preguntas, pues se pueden contar. No, esa no la es. Ok. Yo le estaba preguntando a con Espinal, hay unas figuras, entiendo que son pictografías. Yo las vi, pero hace años que no sigo pasando.
murciélagos, porque están al revés con la cabeza hacia abajo. Pero yo no sé con murciélagos, no, esa no la conozco. No la conozco. Esa pictografía que está boca abajo, no es un murciélago. Aparenta ser un murciélago, pero es otro ser, porque las alas de los murciélagos salen de los brazos. En ese ser salen de las costillas. Y está cabeza abajo. Entonces la han mal identificado como murciélago. No es algo moderno, no. Y entonces asociada a esa pictografía hay otra que es de un coquí y el doctor Ovidio Dávila esas cosas pueden ser mal interpretadas, ¿verdad? Yo soy zoólogo, pero entonces es un coquí porque tiene 3 dedos, pero lo interpreta como un lagarto. Que esas imágenes no son literales. O sea, nunca tú vas a ver una imagen que ellos te pintan exactamente este tipo de pájaro. Pero algo muy interesante de la cueva de la espina es que casi todas tienen que ver con la muerte, a mi entender, porque todos son vértebras y esqueletos. Ok. ¿Existe la posibilidad que lo que estamos interpretando como un león puede ser que a lo mejor un felino que está extinto? Bueno, no conozco de ningún felino extinto aquí en Puerto Rico. Hasta el momento no creo que se haya documentado ninguno. Lo más cercano a un felino que tenemos aquí es evidencia arqueológica de colmillos de jaguar que se ha encontrado en contextos arqueológicos en Vieques y en Humacao, en asociación a la cultura huecoide. O sea que yo no dudo que los indígenas tuvieran una idea de que existían los felinos, ¿no? Pero evidencia antigua de felinos per se aquí, pues nunca se ha documentado. Además de eso, no hace falta. Además de eso, por el flechado mismo que ponen de la pictografía del león, estamos viendo el hecho de cimarronaje, a pesar de que Guillermo Varal diga que no existió, sí existió cimarronaje. Claro. Hay documentos y documentación de partidas de esclavos moviéndose juntas en diferentes áreas de Puerto Rico para esos mismos tiempos. Claro, tienes razón, ¿no? Y de hecho eso puede ser una imagen de Olorum o alguna representación de una deidad, ¿no? Yoruba o algo por el estilo, porque Olorum básicamente es ese tipo de imagen, ¿no? Entonces pues podría muy bien ser eso también. Ajá. Robinson, sí. Según mi investigación, para mí eso no es un león, pero sí es un felino, es un jaguar. ¿Por qué? Porque guarda relación con otro petroglifo que yo puedo identificar en una pictografía, donde se ve el jaguar con la cría. Lamentablemente no lo tienen de aquí, yo no lo voy a ver. Y eso tiene una correlación con el jaguar que yo descubrí en la Plaza Cedro, donde yo decía que era un jaguar similar al jaguar que estoy diciendo, que puedo usar. Son hipótesis que hay que evaluarlas, claro. Buenas noches, señor. Lo mío no es una pregunta, es más bien el compromiso de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de seguir apoyando iniciativas como esta. Creo que es bien importante para el país, así que cuenta con esa compromiso. Muchas gracias. Que la Cueva León en Ventana no solo lleva el nombre por
sino que detrás de esa pictografía hay una tradición oral que respalda. Se está comentando por años, se está documentando que la zona era visitada por los negros cimarrones que se escapaban de las haciendas en los alrededores y que ese era uno de los sitios donde ellos se escondían. ¿Okay? Y que aparentemente la nostalgia del africano, de su sabana, hizo el negro. Esa es la tradición oral que se escucha por todo el barrio, allá en Calichosa y en la pueblo. Solo un comentario porque me acordó Antonio Blasini y su libro del águila y el jaguar. Él se dedicó a viajar por América haciendo mapas para el ejército y él observaba cómo había una repetición de símbolos y petroglifos en Puerto Rico en diferentes lugares como Panamá, como Colombia, Venezuela, hasta el Perú. Y yo, siendo una fanática de la arqueología, siempre he sido muy observadora cuando he viajado de la repetición de nuestros símbolos, y ahora tú, a través de tu análisis científico y metodológico, estás validando de alguna manera esas hipótesis de aquel visionario que no era un antropólogo, no era un arqueólogo, era un optómetra y piloto, pero Antonio Blasini abrió esa posibilidad de que había una comunicación entre las Antillas y el resto de las Américas desde mucho tiempo ancestral, y Sí. que se abra y podamos entonces seguir en esa especulación mucho más validada objetivamente a través del análisis científico que estás haciendo. Te lo agradezco mucho. Sí, no, él hizo un trabajo importante con eso, Eugenio Fernández Méndez, Osvaldo García Goico, o sea, hay una secuencia de investigadores que han abordado esto. El problema es que cuando esos planteamientos se hacían, siempre eran criticados como difusionismo burdo, ¿no? Y entonces pues eran descartados, particularmente en el momento histórico en que se empezaron a hacer, que fue un momento cuando la teoría de la arqueología empezó a cambiar, la gente empezó a enfocarse en los sitios arqueológicos y dejó de prestarle atención a lo demás, era la adaptación y qué comían y ese tipo de cosas. Y las preguntas de qué podían implicar estas cosas en términos de contacto a largas distancias, pues dejó de ser atendida. Y entonces, pero sí, o sea, reconozco el trabajo de él y de la otra gente que trabajó con él. No te. ¿Hay una forma, roca, rostro de una cueva, o lo que sugiere Robinson de un animal felino, una roca? Sí. Ese tipo de... Bueno, hay un concepto que desarrolló el arqueólogo Juan Rivera Fontán que se llama ecoícono. Y eso es cuando una piedra ya tiene una preforma que es indicativa de algo. Pues a veces lo que hacían era que tallaban pequeños detallitos adicionales y ya adquiría la forma que ellos querían representar. Podría serle algo antropomorfo, podría serle algún tipo de animal. O sea que sí, esto sí se ha visto en términos del arte rupestre. Eso que tú planteas. Se integra dentro de las observaciones como arte rupestre, sí, claro, ha sido documentado. Sí. Ajá. Javier. Sí, sobre eso hay especulaciones que la misma piedra escrita fue deliberadamente tallada porque ya tenía una forma de cabeza de serpiente o de reptil, y que la CIGI lo indicó, que a lo mejor también cogieron o vieron la piedra que ya tenía la forma así y dijeron, pues aquí es que lo vamos a hacer, o en sí cogieron y dijeron, espérate, vamos a tallarle un poquito aquí para hacerla ver como el ojo, porque tú la ves la piedra de lejos y se ve el ojo y el hocico de la serpiente. Sí. Sí, no, eso se ha planteado. Robinson también lo planteó en el batey de Caguana, con las piedras que están en un ángulo atípico, ¿no? Como representando las cabezas de la serpiente y del iguana.
fechas más lejanas, después de Cristo que encontraste, ¿verdad? Son las más cercanas que hayas encontrado. ¿Cuáles son? Las más cercanas, las más recientes. Exacto. Bueno, o sea, tenemos hasta de tiempos modernos, tenemos petroglifos modernos, tenemos cosas del siglo de pictografía moderna, tenemos siglo XVIII, pueden remontarse hasta el siglo XIX. O sea, lo que tenemos es gente que mantuvo dentro de su reserva simbólica, ¿verdad?, el interés de manifestar, de presentar estos tipos de íconos en el arte rupestre, ¿no? Y entonces, pues en mi opinión, eso representa continuidades en este tipo de prácticas. O sea, y en realidad cuando uno va, o sea, yo soy nacido y criado aquí en San Juan, y mucho de la historia que se ha escrito aquí, y las ideas que nosotros tenemos sobre qué pasó con los indígenas, se escribieron desde la urbe, no se escribieron desde el monte. Entonces, una vez yo me voy a enseñar Utuado y me meto por aquellos montes, o sea, yo le pago al español, que llegó aquí con 10 españoles aquí, por favor, o sea, no hace sentido antropológico. Y de hecho, muchas de las cosas que se han planteado en términos de los censos, tampoco. O sea, los censos, Tony Castaña escribió un libro precisamente sobre esto, ¿no? Cómo se han utilizado diferentes tipos de elementos para desvirtuar esa idea de que los indígenas no desaparecieron cuando llegaron los españoles. Y yo creo que estas manifestaciones de arte rupestre, pero, o sea, yo creo que necesitamos evidencia arqueológica. Para empezar a hablarle esto propiamente, si queremos hablarle esto, pues vamos a meterle fechados de radiocarbono. Vamos a buscar los contextos. Tenemos que diseñar estudios dirigidos. Este estudio no estaba dirigido hacia eso. Esto yo no me esperaba encontrármelo. Me lo encontré y bueno, estamos ahora bregando con eso. Le dije a Martínez, a Roberto, que por qué no cogen las dos ocarinas que encontraron en Vega Baja, que están en el museo, y le hacen la prueba de carbono 14. Y ahí se sabe cuando nació hasta La Palma, ¿no? Bueno, ahí, o sea... Está con todo lo arqueológico que encontraron ahí. Bueno, si tenemos el contexto arqueológico, pues no funciona. Si no tenemos el contexto arqueológico, se nos hace más difícil. O sea, el asunto es, ese es el asunto de fechar cosas arqueológicas. ¿Ah? Sí, y después... Es que observo que gran parte de la energía, de la energía cívica, estamos invirtiéndola en tratar de adivinar qué está representado ahí. Simplemente tú has sugerido que hay un inventario de signos, o sea, dentro de toda la presentación, se está haciendo un inventario de signos bien definido. Cuando hablan de lo de Rowe, Rowe observa que hay unos cánones de diseño que están de fondo. Entonces, esa es la parte quizás más significativa de la que está haciendo, que pudiera enlazarse a lo de las piedras de Padre Nazario. Y no es simplemente limitado a ver qué está tratando de dibujar el indígena, porque pensamos que el indígena tiene un nivel intelectual inferior a nosotros, y se observa claramente que son inventarios de signos. O sea que lo que debemos hacer los arqueólogos, nuestros lingüistas y todo, es intentar definir esos inventarios de signos y ver qué características tienen, en vez de estar tratando de adivinar qué, porque es como tratar de ver un tipo genérico que marca de carro. No sé si me entiendes. Sí, sí. El asunto es que yo por lo menos, o sea, esto es por etapas, ¿no? Yo primero quiero asignarle una fecha a cada uno de estos signos y eventualmente, pues esto es un tipo de estudio que se llama bottom-up. Yo voy, para tratar de llegar a las grandes interpretaciones, tengo que empezar como que de aquí y aquí y aquí y vamos viendo esos símbolos. Y yo creo que eventualmente vamos a lograr un cúmulo de información que va a permitir entonces abordar preguntas en esa línea que tú estás planteando. Sí,
científicas, dataciones, nos están dando, nos están enseñando que tenemos que empezar a escuchar bien esa historia oral de los campos de Puerto Rico, porque ahora no podemos descartarlo simplemente como, eso son especulaciones, eso fue alguien que se imaginó que vio un indio. Pues a lo mejor no se lo imaginó, y si tenemos petroglifos que evidentemente están con unos diseños, unos elementos de diseño que vienen ancestralmente y se siguen haciendo hasta casi el siglo XIX, bueno, pues entonces tenemos que revisitar todo, absolutamente todo. Sí, y esos cuentos orales son cada vez más importantes y tenemos que recopilarlos, definitivamente. Pero tú te estás dando cuenta de eso ahora porque estás ahí en Jayuya. Si hubieses estado aquí en San Juan, jamás lo hubieses pensado. Y yo creo que de igual forma, y un poco Eduardo trae un punto importante, y vamos contigo, pero Eduardo plantea el asunto del cimarronaje. O sea, y nosotros aquí la arqueología de nuestros ancestros africanos tampoco, aquí no se le ha prestado ninguna atención. Y entonces, pues, si esta gente andaba por ahí, todo este tipo de interacciones es que nosotros tenemos que empezar a tratar de desentramar, ¿no? Porque bueno, tal vez hubo este intercambio de información se dio entre toda esta gente. Y entonces, pues, tenemos que empezar a mirar todos estos asuntos, ¿verdad? En más detalle, pues, para ver a dónde nos lleva. Concuerdo con el compañero y con el comentario y con el planteamiento que hizo Eduardo referente para el cimarronaje. De hecho, iniciales hay un área que llaman el Área de los Negritos, donde se refugiaban los cimarrones para ir a trabajar en Barceloneta, en las Cañaveral. Sí, no, pues claro. Todos los palenques, lugares que tienen referentes de palenque, ¿no? Que eran básicamente como aldeas de cimarrones. Arqueológicamente nosotros no hemos hecho excavaciones ahí, yo creo que esa es una de las próximas fronteras. Gente que está interesada en el campo de la arqueología, que quieren seguir su carrera, pues que traten de abordar ese tipo de contexto, porque también es bien importante. Ajá. Sí. Sí, van a Facebook y buscan Oficina